Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por unirse a este espacio. Vamos a dar unos 5 minuticos de espera para que se terminen de unir más asistentes. No sé si de momento nos pueden confirmar que nos escuchemos bien, que nos estén viendo. Sí, yo escucho Muy bien. buenos días, sí te escuchamos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar una esperita. Bienvenidos nuevamente y gracias por unirse a este espacio.
Hola Nelson, buenos días. Sí, así es, estamos dando una esperita de 2 minuticos más y ya arrancamos. Y buenos días para todos los que se han Ok, unido. gracias, muy amable. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar. Creo que es una bonita oportunidad que tenemos todos de asegurar nuestra información, la recuperación de nuestra información. Em, Carlos, muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio contigo. Estuve leyendo un informe muy detallado que hizo un fabricante de investigación tecnológica de ciberataques y estuve leyendo que durante lo que llevamos en el 2025, que todavía ni siquiera son 9 meses, han sucedido 7.100 millones de ataques en Colombia. Eso nos convierte en el país, en el tercer país de Latinoamérica más atacado. Yo creo que es algo que puede tener una connotación positiva y es que nos ven interesantes en el mercado como y ven interesantes nuestras compañías como para atacarnos, pero también pues es una amenaza inminente para todos nosotros, para todas las compañías. Los sectores más atacados, ese mismo informe nos decía que los sectores más atacados habían sido manufactura, servicios financieros, salud y tecnología, telecomunicaciones. Entonces, yo creo que prácticamente son todos los sectores los que están siendo atacados. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué opinas de este informe y qué opinas de toda esta maraña que se está desenvolviendo a nivel global, pero específicamente LATAM Colombia, con tanta destreza de los hackers para lograr vulnerar las capas de seguridad que tienen las compañías? Estás en mute, Carlos. Hola, qué pena. Buenos días, Hilde. Sí, como lo mencionas, buenos días para ti, buenos días para todos los que nos están acompañando. Es verdad, eso que nos estás comentando es algo que cada vez viene creciendo. Las estadísticas nos muestran mucho mayor interés en la región. Además, no es solo el interés, es que los atacantes cada vez están utilizando mucho más herramientas de inteligencia artificial para poder automatizar estas campañas, para realizar escaneos masivos. Y según el mismo informe que entiendo, lograste leer porque tienen los números muy similares, 36.000 eventos, intentos por segundo en Colombia para tratar de hacer alguna penetración, buscar vulnerabilidades sobre nuestros clientes y sobre nuestras empresas. ¿Qué nos está demostrando esto? Cada vez las amenazas son mucho más frecuentes, mucho más sofisticadas y ponen en riesgo toda la continuidad operativa de nuestras empresas y obviamente el mercado se viene moviendo no solo en el mercado de poder contener, sino también en el mercado de estas empresas que están tratando de hacer cada vez más daño, cada vez tener más impacto en la región. Carlitos, yo creo que entonces la pregunta en este momento es, ¿será que algún día me atacan? No, yo creo que la pregunta es cuándo me van a atacar y cómo me debo preparar yo para recuperar esa información que han logrado vulnerar
a pesar de las múltiples capas de cybersecurity que tenga mi compañía, que seguramente cada una de las empresas que están aquí participando de este evento tienen un nivel de madurez X determinado, unos básicos, unos medios, unos muy altos, unos niveles de madurez de protección, pero que seguramente, dado esas estadísticas que estamos leyendo, yo creo que la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago si ya lograron atacarme, si lograron agarrar mi información? Y yo creo que conseguir alianzas estratégicas como esta que les vamos a mostrar hoy entre ITS Infocom y Hitachi Vantara, que somos un equipo de trabajo con tecnología de punta, como lo acabas de mencionar, con inteligencia artificial, pero también con unos ingenieros y unos especialistas realmente dedicados y formados para recuperar la información, para que esa capa de resiliencia asegure que yo recupere la información de forma segura, de forma rápida, de forma sostenible y mi operación pueda seguir operando, a pesar de que el hacker haya logrado entrar a mi organización. Totalmente de acuerdo. Mira, Hilde, que preciso y me gusta mucho que ya todos nuestros participantes, algunos ya nos están participando y se han conectado muy bien con la idea. Hoy, Latinoamérica, Colombia en específico, carece, y no por no contar con las herramientas, con aliados estratégicos como nosotros, como nuestros aliados con los que contamos, sino porque normalmente ha habido una tradición de que no hemos sido objetivo. Hoy ese tipo de vulnerabilidades están más expuestas. Por ahí nos decía Wilmar en el chat, saben y notan estas entidades que somos vulnerables, que tenemos muchas brechas por cerrar y lógicamente buscan atacarnos, buscan encontrar esas formas de dañarnos, de ponernos en una inoperación. Entonces, Hilde y equipo y todas las personas que están en el espacio, desde ITS nosotros buscamos siempre alianzas muy estratégicas que permitan a nuestros clientes, a nuestros posibles clientes y a todo el público en general, porque estos espacios son de conocimiento, de ampliar sus soluciones, de conocer si ya lo tienen o si no, cómo poderlo implementar un paso a paso, conocer las estadísticas, conocer cómo se está comportando la situación a nivel de ciberseguridad en el país. Por eso, hoy le vamos a dar paso a Leandro, uno de nuestros especialistas de nuestra casa hermana Hitachi Vantara, que nos va a estar contando un poquito sobre todo el panorama, cómo son los eventos que se nos ocurren, cómo actúa y qué soluciones tenemos dentro de las plataformas, dentro de las soluciones que podemos integrar en compañía de ITS Hitachi, con una alianza regional bastante interesante para poderlos apoyar. Antes de darle paso a Leandro, les voy a pedir todas las preguntas, por favor, pónganlas en el Q&A, las vamos a estar organizando y al final del espacio vamos a empezar a organizarlas de tal manera que podamos responder la gran cantidad, la gran mayoría, y las que de pronto, por alguna razón, se nos queden por el tiempo, etcétera, fuera de la posibilidad de responder, se las estaremos enviando vía correo. Muchas gracias por venir y Leandro, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Bueno, buenos días Leandro, a todos. súper bienvenido, perdona, Leandro, súper bienvenido. Dejamos en tus manos una formación y un paso a paso, como acaba de decir Carlos, que podamos disfrutar en este momento, en esta hora de trabajo, pero que también nos llevemos un mensaje claro a nuestras compañías de cómo recuperar la información. Mil gracias, Leandro, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, gracias por la invitación, gracias por esta intro. Mi nombre es Leandro Gómez Chavarría, trabajo en Hitachi Vantara hace un poco más de 15 años. Estoy como arquitecto de preventa y parte de mi trabajo es ayudar a mis clientes justamente a armar arquitecturas que sean ciberresilientes, no solo que podamos dar un buen servicio de respuesta del acceso a los datos, sino que estén seguros, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de instancias de la arquitectura y de cómo pienso las soluciones.
Lo primero que me gustaría charlar hoy es hablar un poco de riesgos y estadísticas. ¿Sí? Algo ya estuvieron charlando ahí Hilde y Carlos. Todos estamos al tanto de los riesgos y de la cantidad de ataques, pero muchas veces no tenemos conciencia real de el costo que tiene esos ataques para las empresas. Se proyecta que para el 2025 se van a perder aproximadamente 10.500 millones de dólares por ataques de ransomware, ¿sí? Ataques cibernéticos. El 79% de los ataques está relacionado con ataques de tipo de ransomware, ¿sí? Donde hay una encriptación de los datos, donde se pide un rescate para la recuperación, ¿sí? Como dijo Hilde, Colombia está tercero en la región en cantidad de ataques consumados. Del 2023 a la fecha, la cantidad de ataques registrados en Colombia creció en el orden del 15% anual, ¿sí? En el 2024 representó el 5% la TAM representó el 5% del volumen global, ¿sí? Con un costo promedio de recuperación de la información de 2,7 millones de dólares, ¿sí? No es menor. Y cuando hablamos del costo de esos ataques, no estamos hablando solamente de lo que a veces las empresas pagan por el rescate de la información, sino el costo que tiene esos ataques, el costo que tiene estar fuera de línea, ¿sí? Más allá de si es un gigabyte o un petabyte. El tiempo que estoy fuera de línea tiene un costo directo y un costo indirecto, ¿sí? Dependiendo del tipo de negocio que tenga, va a ser más o menor ese impacto directo, pero también el impacto directo, que muchas veces es el más alto y el más difícil de medir, ¿no? El impacto en la imagen. ¿Cómo me recupero si una empresa de seguros o un banco, imagínense un banco que tiene un ataque de ransomware y tiene sus servicios fuera de línea, horas, días, semanas, ¿sí? Que son los tiempos promedio que suelen impactar estos ataques a las empresas, ¿sí? Durante el 2024, el 76% de las organizaciones atacadas en la TAM admitieron haber pagado el rescate de los datos. Es un número altísimo, ¿sí? Eso porque llegan a la decisión de pagar esos rescates, porque no pudieron recuperar la información después de que fue infectada, ¿sí? En la región se estima el costo promedio de pérdidas en los 5 millones de dólares por incidente de manera directa o indirecta. Ahora, un dato muy interesante es que de las empresas que deciden pagar el rescate, ¿sí? Solo alrededor del 14% consigue recuperar el 100% de los datos. Es muy bajo ese número, ¿sí? Un 42% consiguió recuperar entre el 50 y el 75% de los datos. Entonces, esto deja claro que no tiene que ser la solución, el camino, pagar el rescate, ¿sí? Cuando hablamos de riesgos a los que estoy expuesto, hay distintos tipos de riesgos, ¿sí? Tengo los riesgos físicos, todo lo que está relacionado con mi infraestructura, energía, data center, etcétera. Tengo riesgos lógicos que pueden estar asociados a corrupción de datos, problemas, fallas lógicas, riesgos humanos, errores de operación, un query mal hecho que borró una base de datos o una tabla, pasan, son cosas que pasan. Y después tenemos los riesgos maliciosos, ¿sí? Penetraciones, ataques de ransomware. Cada tipo de riesgo lo voy a tratar de atacar, de cubrir de la manera específica, ¿sí? Y para cada uno tengo distintas herramientas, ¿sí? En el caso de todo lo que es riesgos físicos, me voy a enfocar en todo lo que tiene que ver con disponibilidad, disaster recovery, réplicas, y después todo lo que tiene que ver con el otro tipo de riesgo va a estar ya más asociado específicamente a los datos, backups, snapshots, clones. Dependiendo de lo que quiero proteger y de la velocidad con la que me tenga que recuperar, va a ser la estrategia de protección que voy a implementar, ¿sí? En el caso específico de los ataques maliciosos, ahí sí o sí tengo que hablar de inmutabilidad, de vaults, ¿sí? Apoyarme en almacenamiento de objetos. Si nos enfocamos en los ataques de ransomware, los ataques de ransomware tienen una manera muy específica de
de proceder, ¿sí? Lo primero que hacen es ingresar, ganar acceso a nuestra organización, ganar acceso a nuestra red. Y hay un periodo que es variable y suele ser largo, durante el que el hacker va a tratar de recuperar y encontrar la mayor cantidad de información posible de mi infraestructura, de mi organización, de mi seguridad, de cómo me estoy resguardando, ¿sí? Eso es una de las cosas sobre las que se hace mucho foco. ¿Por qué? Porque después lo primero que me van a atacar va a ser el backup, ¿ok? Cuando el atacante tiene toda la información que necesita recolectada, empieza el proceso de encriptación, ¿sí? Y en línea general es ahí donde nos damos cuenta. Si no hubo oportunidad de detectar en todo el periodo anterior esa infiltración o ese malware que tengo en mis sistemas recolectando información, me voy a dar cuenta cuando fallen las aplicaciones, cuando un usuario no puede acceder a cierta información, y en general es tarde. Entonces, en esa instancia voy a necesitar iniciar un proceso de recuperación, ¿sí? Esos procesos de recuperación deben realizarse en ambientes aislados, ¿sí? ¿Y a dónde me voy a recuperar? Me voy a recuperar a una instancia de preencriptación, ¿sí? ¿Por qué? Recuperarme a una instancia de preinfección sería imposible, porque son muchos días o semanas o meses que perdería información. Entonces me voy a recuperar al último punto conocido preencriptado. Luego voy a tener que erradicar esa infección, ¿sí? Hacer una limpieza de mis sistemas. Por eso ese trabajo debe ser realizado en un ambiente aislado, para evitar que se vuelva a propagar. Una vez que tengo esa recuperación realizada, voy a validar la integridad de mis datos, voy a reproteger esta información, ¿sí? Y recién ahí voy a devolver el servicio. Este proceso puede implicar muchas iteraciones. ¿Por qué? Porque hago una recuperación y la información que levanté no sirve, ¿sí? Entonces lo tengo que volver a hacer. Y lo que suele suceder, lo más común, es que las empresas no tengan ensayado este proceso. O que si lo tienen ensayado, no lo tengan ensayado a escala. Entonces no hay una real dimensión del esfuerzo que implica, del tiempo que implica, de los recursos que implican realizar una recuperación, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es entender el enfoque, ¿ok? Hablamos de ciberresiliencia y hablamos de ciberrecuperación, ¿ok? Cuando hablamos de ciberresiliencia, me voy a enfocar en priorizar la continuidad del negocio, voy a hablar de planes de recuperación, sí, los DRP, que van a implicar no solo tener armado el plan, sino ejecutar las pruebas, ¿sí? de estas restauraciones, validar todos los procesos, todo lo que hablábamos recién. Tener la capacidad de recuperarme, ¿sí? La organización tiene que estar tiene que tener su personal entrenado y tiene que haber practicado todos los procesos para poderme recuperar, ¿sí? Y el foco va a estar en tratar de hacer todo lo posible para minimizar el impacto y los downtime, ¿ok? El alcance va a ser más allá que lo que hablábamos de ciberataques, va a incluir desastres naturales, me voy a enfocar en mi infraestructura, tener más de un data center, más de una copia de mis datos, ¿sí? Siempre el foco va a ser la continuidad del negocio, ¿ok? Garantizar que las funciones principales que hacen que mi organización esté en línea y pueda producir estén en línea, ¿sí? El Cyber-Recovery se va a enfocar justamente en la recuperación, en el proceso de recuperación después de un incidente, que puede ser de distinto tipo. Puede ser un ciberataque o puede ser también un evento catastrófico como la pérdida de un data center por un corte de energía o por una inundación. Entonces, dependiendo del enfoque de la recuperación, va a ser el tipo de estrategia y las medidas de protección que voy a implementar,
¿sí? Pero el objetivo es siempre el mismo, garantizar una recuperación rápida, efectiva y segura de los servicios y minimizar los tiempos de inactividad, ¿sí? A todo esto le tengo que sumar el análisis continuo de mis datos para tener una detección temprana en caso de que tenga una infiltración, un malware. Entonces, el principal objetivo y mi desafío va a ser garantizar la disponibilidad y la seguridad de los datos. ¿Ok? No es fácil. Lo primero que voy a hacer es encontrar una manera de seguir una metodología que me ayude a conseguir ese objetivo, ¿sí? Para eso tenemos, por ejemplo, los frameworks de seguridad que me van a ayudar a tener ese blueprint claro de todo lo que debo hacer para garantizar la seguridad de mis datos y mi infraestructura. Por ejemplo, NIST se desarrolló en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y me ofrece un framework basado en el riesgo, es flexible y se pensó para gestionar la ciberseguridad en sistemas federales, ¿sí? Tiene 6 instancias claras. La gobernanza, establecer y monitorear la estrategia de ciberseguridad, implementación de políticas, manejo del riesgo, ¿sí? La identificación, entender mi infraestructura, ¿sí? Para poder detectar los riesgos, las amenazas y poder priorizar la protección. Es súper importante entender en qué capa de mi infraestructura y cada una va a requerir de skills específicos, ¿sí? Y de un conocimiento profundo específico de cada capa. Después proteger, ¿sí? Implementar todas las medidas de seguridad y de alta disponibilidad que necesito para prevenir o mitigar incidentes. Después voy a tener la capa de detección, ¿sí? Necesito ser capaz de detectar e identificar tempranamente cualquier evento, ya sea fallas, interrupciones por problemas físicos o ataques, ¿ok? Y en función de eso tengo que poder responder, ¿sí? Estar preparado para poder abordar cualquier tipo de incidente, conteniendo y actuando en consecuencia. Y por último, cuando todo falla, poderme recuperar, ¿sí? Ser capaz de restaurar y reanudar los servicios, recuperar los datos y poder volver a estar operativo tras un incidente, ¿sí? Esas son las capas que define NIST. También tengo el ISO 27001, que fue desarrollado justamente por la Organización de Estandarización Internacional, las normas ISO, ¿sí? Que establece un sistema de gestión de seguridad de la información para poder gestionar de manera sistémica los riesgos asociados, ¿sí? Está basado en cláusulas, anexos y propone un ciclo de mejora continua de evaluación, control y acción y ofrece la posibilidad de realizar la certificación de estas normas, ¿sí? A través de terceros a nivel global. Mientras las normas ISO tienen una perspectiva más global, apoyado en el proceso de certificación, NIST es más dependiente de Estados Unidos, más allá de que sea mundialmente reconocida, pero depende de auditorías internas o externas, ¿sí? No tengo una certificación global como en el caso de los ISO, ¿sí? Así que con estas dos herramientas importantes voy a poder hacer un plan y tomar como referencia todas estas normas para poder hacer una implementación clara en mi empresa, ¿sí? Gestión del riesgo, ¿sí? Es súper importante entender bien qué implica la gestión del riesgo, ¿sí? Identificar las vulnerabilidades y amenazas. Lo primero que necesito es poder identificar cada una de las capas involucradas sobre las que voy a necesitar trabajar y securitizar, ¿sí? Cada una de ellas, como decíamos recién, requiere de un expertise específico y conocimiento profundo, ¿sí? Es imposible que un solo especialista pueda abarcar todas las capas. Podemos aplicar criterios comunes, ¿sí? Como métodos de acceso, restricciones a los servicios, a los datos, pero luego tenemos casos especiales como el almacenamiento de los datos, desde la parte física hasta la lógica, entender cuáles son las amenazas.
Si hablamos específicamente de los sistemas de almacenamiento, hay cuestiones como la protección por redundancia, que es lo más común, ¿sí? A nivel de unidad de almacenamiento, lo que llamamos RAID, y a nivel de infraestructura, todo lo que tiene que ver con redundancia de componentes, resiliencia del hardware, réplicas, ¿sí? Entender los tipos de vulnerabilidades, ¿sí? Físicas, rotura de componentes, la capacidad de soportar fallas ante una indisponibilidad particular, amenazas como fallas humanas, ¿sí? Apagado involuntario de algo, ¿sí? O durante una intervención de mantenimiento, borrado por error de datos, como decíamos hace un rato, ataques maliciosos, robo, secuestro de datos, borrado intencional, ¿sí? Cada caso tiene mayor o menor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Cada falla tendrá distinto impacto en la organización y en el negocio. Puede ser una interrupción menor en una cadena de producción, que se puede traducir simplemente en demoras, pero también podemos hablar de una interrupción mayor, ¿sí? Que impacta de manera directa, produciendo pérdida de dinero, a la que debemos sumar también las pérdidas indirectas devenidas del impacto en la imagen de la empresa. Un ejemplo claro. En febrero de 2024, un ataque de ransomware contra una aseguradora de salud que se llama Change Healthcare, es una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos, provocó que sus millones de asegurados no puedan procesar reclamos y gestionar autorizaciones de atención y tratamiento. Afectó a proveedores, afectó asegurados. Esa interrupción inicial duró semanas, pero los efectos se extendieron hasta noviembre. Si hablamos de 9 meses de impacto por un ataque de ransomware. United Health pagó $22 millones de rescate en marzo, ¿sí? Pero los costos totales, directos e indirectos, superaron los $3.000 millones. Eso incluye pérdidas operativas, demandas, ¿sí? Es imposible medir el impacto final real causado por este tipo de incidentes. Entonces, perdón, se me escapó. Ahí está. Es imposible terminar de identificar y medir ese impacto indirecto, ¿sí? Entonces, hay que evaluar el riesgo medido en la probabilidad de la ocurrencia por el impacto, ¿okay? En el caso anterior, la probabilidad puede ser baja, especialmente si tengo en cuenta que seguridad informática todo el tiempo está realizando la implementación de medidas para securitizar mi información, para prevenir accesos ilegales, etc. Pero si todo eso falla, ¿sí? Y de todos modos tengo un ataque de ransomware, como el ejemplo anterior, el impacto es altísimo. Entonces, el riesgo es alto. Más allá de que la probabilidad es baja, el riesgo sigue siendo muy alto. ¿Por qué? Por el impacto. Entonces, el riesgo es el que nos va a dictar la prioridad y el nivel de inversión que voy a necesitar hacer para prevenir ese impacto, ¿sí? Entonces es muy importante y es muy delicado este punto, donde muchas veces los proyectos de ciberseguridad fallan, porque la empresa ve que se necesita hacer una inversión grande. Los que suelen entenderlo rápido son los que ya tuvieron algún incidente, pero ya es tarde, ¿ok? Hay que prevenir eso. Si hablamos, por ejemplo, no sé, si yo a la empresa que nombré recién le digo que tiene que invertir $2 millones en prevención, puede parecer un montón. Si lo comparamos con que se pagaron 22 millones de rescate, es bajo, sin contar el impacto total, ¿sí? Después viene la parte de la mitigación, ¿sí? Ahí yo puedo aceptar el riesgo si es bajo y el costo de mitigarlo es mucho mayor que el impacto potencial. Puedo tratar de evitarlo, eliminando la actividad que me cause el riesgo, ¿sí? Eso en el caso del ransomware es prácticamente imposible. Puedo transferir ese riesgo, ¿sí? Tomar pólizas, etc. Pero implica asumir un riesgo alto, ¿sí? Y después puedo reducir o mitigar
estos riesgos, ¿sí? Y ahí es donde voy a aplicar controles para disminuir la probabilidad y el impacto del riesgo. Acá es donde vamos a trabajar nosotros, desde el punto de vista del cuidado del dato y la disponibilidad, ¿sí? Y después es importantísimo y es súper necesario tener un monitoreo continuo, revalidar, recertificar, ¿sí? Esto es un proceso constante, no termina nunca, ¿sí? Actualizaciones constantes de mis procesos. Después tenemos que entender los roles, ¿sí? Si hablamos de la organización, el rol más claro cuando hablamos de seguridad y de ciberresiliencia, etcétera, el primero que pensamos es en el CISO, ¿sí? El CISO va a ser el líder estratégico, el que define las políticas, el que se encarga de que todas las regulaciones sean cumplidas, va a ser el que define qué tengo que proteger y por qué lo tengo que proteger. Y después está el CTO. El CTO es el líder de tecnología y va a ser el que me marca la estrategia de la tecnología que voy a utilizar. Y va a ser el responsable de innovar y acompañar a la empresa en su crecimiento. El CTO va a ser el que define el cómo me voy a proteger, ¿sí? Ahora, es súper importante que tanto el CISO como el CTO trabajen de manera eh, eh, sincronizada, ¿sí? Tiene que haber un buen entendimiento, tiene que haber una buena sinergia entre estos roles. ¿Por qué? Porque el CISO va a ser el que va a definir lo que tengo que proteger, pero el CTO es el que tiene que ejecutar, ¿sí? Y para eso necesito que la tecnología que tengo implementada pueda responder a las necesidades de lo que tengo que proteger en el negocio, ¿sí? Nosotros como fabricantes o como partners tenemos que ser esos consejeros que van a ayudar a la empresa, que van a ayudar a estos roles para poder tener conocimiento de la tecnología que tienen disponible, ¿sí? Ayudarlos a innovar, detectar riesgos que por ahí ellos no entienden o no ven, que la organización no ve, ¿sí? Y necesitamos buscar sinergia con los clientes para poder encarar estos puntos tan importantes como la protección de los datos y no estar expuestos a los riesgos, ¿sí? Nosotros vamos a ser los que vamos a dar esos mensajes que muchas veces las empresas no quieren escuchar de acuerdo de dónde están paradas en cuanto al riesgo, pero vamos a estar ahí para ayudarlos a poder mejorar su infraestructura y estar preparados para afrontar cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Última línea de defensa. ¿Qué llamo última línea de defensa? La última línea de defensa va a ser justamente cuando todo falla, ¿sí? Porque va a fallar en algún momento, de cómo me voy a recuperar. La última línea de defensa va a ser mis backups, va a ser mis esquemas de recuperación, ¿sí? El enfoque clásico que tenemos para proteger nuestros datos son las réplicas, para tener alta disponibilidad, ¿sí? Tener esquemas de disaster recovery, poderme recuperar en caso de una falla de hardware, poderme recuperar en caso de un evento catastrófico. Eso va a implicar tener más de un data center, tener más de una copia de los datos. Después tengo los backups, van a ser copias periódicas en distintos tipos de medios. Lo más clásico son las cintas magnéticas, ¿sí? O repositorio de bajo costo. Voy a tener la necesidad de crear un vault off-site para poder tener una copia fuera de sitio que me asegure que en caso de un evento catastrófico, tener una copia resguardada en una bóveda para poderla recuperar desde ahí como última instancia. Después voy a tener que cumplir con normativas, especialmente en cuestiones de salud, en finanzas, donde necesito tener archivos por cuestiones legales a largo plazo, archiving, en general a 10 años, y tener
copias de mis backups a 10 años en cintas es realmente engorroso. La tecnología cambia, es tecnología muy difícil de mantener. Necesito certificar regularmente que esas cintas sean leíbles. En 10 años, hagamos memoria, cuántas veces cambió la tecnología de estas cintas, ¿sí? Con lo cual es bastante engorroso. Entonces, este tipo de tecnologías, este tipo de resguardos tienen problemas inherentes de los mismos, como por ejemplo tiempos de recuperación muy altos, ¿sí? Lo que llamamos RTO, pérdida de datos, ¿sí? El punto al que me voy a recuperar. El RTO tiene que ver con el tiempo que voy a tardar en recuperarme desde un incidente, pero el RPO es súper importante porque va a ser el punto al que me pueda recuperar, ¿sí? Y eso me va a indicar la cantidad de información que puedo llegar a perder. Dependiendo del tipo de negocio, puedo soportar más o menor pérdida de información. Nadie quiere perder información, y lo mismo que los tiempos de recuperación. Hay negocios que no soportan tener tiempos de downtime, ¿sí? Que necesitan estar online 100%. Hay una complejidad operativa, ¿sí? Como hablábamos recién, los backups clásicos es muy difícil de mantener, certificar las cintas, mantenerlos al día. Son medios que se degradan con el tiempo, ¿sí? Tienen costos muy altos de mantenimiento y obviamente son pocos ágiles. Todos estos puntos que nombramos y estas metodologías son vulnerables al ransomware. Como dijimos, los ataques de ransomware, una de las primeras cosas que van a tratar de atacarnos siempre va a ser nuestros sistemas de recuperación, ¿sí? Van a atacar el catálogo de backup, van a tratar de encriptar nuestras copias antes de encriptar la información, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de mejorar estos procesos, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar los procesos clásicos que en línea general cuando llegamos a un cliente ya están implementados y tienen su esquema de backup tradicional con cintas, con Vault, con copias, etc. Entonces, bueno, podemos ayudar a mejorar esa infraestructura, ¿sí? Sumar inmutabilidad, sumar análisis forense, mejorar los esquemas de monitoreo, ¿sí? Se pueden incorporar almacenamientos de objeto como repositorios, ¿sí? Los almacenamientos de objeto me van a permitir sumarme a un esquema de backup ya existente, pero proveer un repositorio que es rápido, ¿sí? Que mejora muchísimo los tiempos de recuperación, que además puede funcionar de Vault inmutable, que maneja tiering automático de mis copias de seguridad, que me permite tener automatizado múltiples copias, ¿sí? En distintos sitios. Puedo incorporar una copia a la nube, esquemas de Worm, donde yo directamente ya puedo escribir una vez la información y que luego sea read-only, ¿sí? Y siempre me gusta remarcar que un backup es tan bueno como su último restore. Si yo tengo un montón de procesos de backup implementados, pero nunca los certifiqué, no voy a saber primero si funciona y después cuánto tiempo voy a tratar de recuperar, ¿sí? Entonces, más que pensar en proyectos de backup, ¿sí? Me gusta pensar en proyectos de restore, en proyectos de recuperación, ¿sí? Cambiar ese enfoque me va a ayudar a asegurar tener procesos de recuperación ágiles, seguros, ¿sí? Y rápidos, por sobre todo. Poder tener automatizados mis procesos de recuperación, todo lo que pueda automatizar me va a garantizar el resultado, ¿sí? Me va a minimizar los tiempos, me va a eliminar todas las posibilidades de fallas humanas, ¿sí? Me va a permitir certificar regularmente
estos procesos, ¿sí? Y recertificar, encontrar cambios en mi organización o en mis sistemas que me lleven a la necesidad de ajustar este plan, ¿sí? Y voy a tener que volverlo a certificar. Y este es un proceso que tiene que ser constante, ¿ok? Entonces, necesito tener la capacidad de poder realizar estos procesos de certificación y de ensayos de recuperación con un costo razonable, con tiempos razonables y con una necesidad de operación baja, ¿sí? Si yo necesito dedicar todo un fin de semana a certificar mi esquema de recuperación e involucrar a todo mi equipo de operaciones, no lo voy a poder hacer una vez por mes o una vez por semana, lo voy a hacer con suerte una vez por año y no alcanza. Entonces, entre más regularmente lo puedo hacer, mejor, ¿sí? Voy a necesitar implementar vaults, ¿sí? Lo que llamamos cyber vaults o esquemas de 3DC donde yo pueda tener una copia segura, aislada, ¿sí? Que me permita estar tranquilo que voy a tener una copia que no puede ser alcanzada por ningún tipo de ataque, ¿sí? Y que inclusive me permita recuperarme desde el Vault, ¿ok? Y todo esto lo puedo apoyar en snapshots inmutables. Los snapshots son los que van a permitir que me pueda recuperar de manera rápida. ¿Por qué? Porque la tecnología de snapshots no implica copia de datos, ¿sí? Vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Ahora, ¿cómo podemos ayudar como fabricante desde Hitachi con todos estos temas? Por un lado, desde Hitachi siempre ofrecemos, desde hace muchos años, más de 20 años, que ofrecemos, por ejemplo, una garantía de disponibilidad del dato del 100%, ¿sí? Esto es una garantía que está asociada a la confiabilidad de nuestros productos, ¿sí? También ofrecemos la posibilidad de mantener actualizados los sistemas de almacenamiento por las nuevas tecnologías y permitir un recambio de la tecnología de manera sencilla, sin necesidad de migración de datos, ¿sí? Ofrecemos una garantía de capacidad, ¿sí? Y ahora estamos ofreciendo una garantía de ciberresiliencia. La garantía de ciberresiliencia está asociada a una implementación de un plan de protección y recuperación, ¿sí? Asociado a servicios específicos de Hitachi con productos que ofrecemos nosotros, ¿sí? Y eso nos permite ofrecer una garantía de ciberresiliencia que te va a garantizar que puedas recuperar tu información ante un ataque, ¿sí? Hace un rato les nombré el almacenamiento de objetos, ¿sí? Lo interesante del almacenamiento de objetos es que yo lo puedo incorporar a cualquier infraestructura existente de backup, ¿sí? Ya sea BIM, NetBackup, cualquiera sea la solución de backup que la organización hoy tenga implementada, voy a poder sumar un repositorio, ¿sí? De almacenamiento de objetos que me va a permitir poder tener un almacenamiento rápido, un almacenamiento que me permite armar políticas de tiering y de ciclo de vida de mis copias, ¿sí? Me va a permitir tener réplicas, me va a permitir definir vaults, ¿sí? Con inmutabilidad de las copias de backup, ¿ok? Y manejar de manera fácil mis repositorios de almacenamiento de largo plazo, ¿ok? Donde no voy a tener la necesidad de estar certificando, por ejemplo, que puedo leer una cinta que se grabó hace 10 años o el costo operativo que implica ir actualizando y migrando esas cintas para poder mantener el cambio de tecnología y asegurar que las pueda leer.
con un costo mucho menor que una infraestructura física de robots y cintas, etc. Después, por otro lado, está la parte de la resiliencia del hardware, ¿sí? Todos los productos que fabricamos ofrecen una resiliencia altísima, ¿sí? En el caso de los equipos high-end ofrecemos 8 o 9 de resiliencia de disponibilidad del dato, ¿sí? Por ejemplo, en el video que están viendo, en un equipo de high-end con carga, estamos provocando de manera controlada 17 fallas de hardware, ¿sí? Sin disrupción del servicio, sin indisponibilidad del dato, ¿okay? Desde fallas de componentes hasta pérdida total de un costado de la energía, y a pesar de las 17 fallas generadas en el equipo, los datos siguen estando disponibles y el servicio sigue estando disponible, ¿sí? Eso tiene que ver con la confiabilidad del hardware. Y a su vez, eso también está apoyado por la confiabilidad y la disponibilidad del sistema operativo, ¿sí? Que me va a ofrecer funcionalidades que me permiten asegurar mis datos, ¿sí? Y que me permiten realizar todas las operaciones necesarias para tener resguardado el dato, desde clonado, réplicas remotas, snapshots, poder armar air gaps, ¿sí? Poder armar vaults virtuales, en todo lo relacionado a almacenamiento de bloque y de file. Tengo incorporadas funcionalidades de snapshot. En el caso de los sistemas de NAS, tenemos incorporado en el sistema operativo de manera nativa snapshots inmutables a nivel de file system. A nivel de protocolo, prevención de ataques de tipo DDoS, ¿sí? Poder armar clúster del tipo activo-activo. Y todo esto lo gestionamos desde una herramienta única que de manera sencilla e intuitiva me permite armar todas estas infraestructuras complejas de protección de los datos, combinando réplicas, combinando snapshots, ¿sí? Integrándolo con mi solución de backup, integrándolo con mi base de datos. ¿Por qué hablo de réplicas siempre? Cuando hablo de disaster recovery, cuando hablo de tener más de una copia de mi información, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en la réplica a nivel de los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento tienen la capacidad de realizar réplicas a nivel de controladora, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? No depende del sistema operativo, no depende de las aplicaciones, ¿sí? No importa qué tipo de servicio tenga arriba o qué tipo de aplicación tenga arriba, el sistema operativo del sistema de almacenamiento se va a encargar de realizar las réplicas, ¿sí? De manera segura, de manera efectiva, sin impacto en el nivel de servicio a nivel de servidor, ¿sí? Tengo distintos tipos de réplicas. Tengo réplicas del tipo sincrónica, ¿sí? Que me va a permitir tener un RPO de 0, ¿sí? Y un RTO cercano a 0, porque una réplica sincrónica implicaría un cambio de rol en caso de un incidente en el sitio secundario. Tengo réplicas asincrónicas cuando necesito tener mi segundo data center en un sitio muy lejano, o el vínculo no es lo suficientemente efectivo para tener una réplica sincrónica, ¿sí? Puedo disponer de una réplica asincrónica, donde voy a tener un esquema de journals que me va a asegurar el orden correcto de escrituras en el remoto, pero que me va a permitir poder no tener límite de distancias. Y después tengo las réplicas del tipo activo-activo, que es el mejor escenario, porque voy a tener un RPO y un RTO de 0. Y en ambos sitios
puedo acceder de manera simultánea a los datos, ¿sí? Esto me asegura un 100% de la disponibilidad y, como dije recién, lo principal que es tener un RPO y un RTO de 0. ¿Ok? Esto lo puedo combinar con un tercer sitio encadenado con una réplica sincrónica, ¿sí? Ahora, todo lo que hablé recién me va a proteger de eventos catastróficos, ¿sí? De pérdidas de data center, de pérdidas de infraestructura, pero no me va a proteger de, por ejemplo, un ataque de ransomware, porque el ataque de ransomware se va a propagar con la réplica. Entonces ahí es donde entran en juego los snapshots, ¿sí? Y específicamente los snapshots inmutables. ¿Qué son los snapshots? Los snapshots son fotos de mis datos a un punto específico en el tiempo que tienen la particularidad de que puedo armar, obviamente, grupos de consistencia y de que son muy efectivos en cuanto a la utilización del espacio. ¿Okay? Son lo que llamamos copias finas, ¿sí? Puedo cascadear snapshots y poder armar un esquema de protección incremental, ¿sí? Y una de las grandes ventajas también es que no tienen impacto en la performance. Muchas veces cuando hablamos con un administrador de sistema operativo o con el administrador de virtualización, hablan de esquemas de snapshots a nivel de aplicación. En general, esos son poco efectivos, tienen impacto en performance, ¿sí? Los snapshots a nivel de bloque en los sistemas de almacenamiento me permiten recuperarme de manera casi instantánea. De la misma manera que el tiempo que tardo en tomar un snapshot es casi de 0, ¿sí? Tengo la posibilidad de armar clones virtuales de estos snapshots que me van a permitir generar un segundo ambiente o lo que podemos llamar gemelo digital de mis ambientes, ¿sí? Los snapshots los voy a armar en función a políticas de retención y de regularidad, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decidir tomar un snapshot cada 15 minutos durante 24 horas y luego un snapshot cada 24 horas. Los snapshots cada 15 minutos me los guardo durante 24 horas, pero los que tomo cada 24 horas me los guardo una semana. Entonces, de esa manera tengo armado un esquema de protección. Esos snapshots los puedo tomar tanto en el sitio primario como en el sitio secundario, ¿sí? Y a su vez les puedo aplicar inmutabilidad. La inmutabilidad la puedo aplicar en cualquiera de las instancias, ya sea en el primario o en el secundario. ¿Qué me garantiza la inmutabilidad? La inmutabilidad no solo me garantiza que esos datos no pueden ser modificados, sino que esos snapshots no pueden ser eliminados, ¿sí? No pueden ser alcanzados por ningún tipo de ataque. Ni siquiera nosotros como fabricantes podemos eliminar un snapshot inmutable, ¿sí? Hasta que no llegue a la fecha de expiración que definí en la política de retención, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar los snapshots para recuperarme? Bueno, puedo encadenar snapshot, lo que llamamos un snap de un snap, ¿sí? Y esos snapshots, montarlos en un esquema de recuperación, ¿sí? En un esquema de test o de sandbox, o inclusive montarlo para servicios de escaneo, ¿sí? Y puedo montarlos de manera obviamente, de lectura y escritura y utilizarlos para devolver el servicio de manera efectiva y rápida, ¿sí? Sin la necesidad de una copia de datos, sin necesidad de hacer un revert de estos snapshots sobre los datos de producción. ¿Ok? ¿Por qué? Yo voy a necesitar resguardar, en caso de un ataque de ransomware, por ejemplo, la evidencia para poder hacer un análisis de causa raíz o si hay cuestiones de implicaciones legales. No voy a poder perder mi origen. Entonces voy a recuperar el servicio basado en snapshots. Y al no tener que hacer una copia de los datos, no voy a necesitar duplicar el espacio necesario para esa recuperación. Cualquier esquema de recuperación basado en backups va a
necesitar, indefectiblemente, poder escribir la misma cantidad de datos que tenía en el origen. Y ahí tengo dos alternativas. O sobreescribo los datos de origen, o dispongo del doble de capacidad para realizar esa recuperación. Muchas veces eso es absolutamente inviable. Más allá de los tiempos de recuperación, tener disponible el doble de capacidad para hacer una recuperación es económicamente inviable. Entonces, basado en Snapshot, voy a poderme recuperar de manera rápida, efectiva y económica, ¿sí? Hablábamos de automatización de la recuperación. Todos estos esquemas de protección basados en Snapshot los puedo automatizar. No solo la parte de la toma de los snapshots, sino también la parte de la recuperación. Podemos combinar todo mi esquema de protección, ¿sí? OpCenter Protector es el que se va a encargar de realizar la automatización de la protección, pero puedo incorporar un producto que se llama CyberVR, por ejemplo, que se va a encargar de la automatización de la recuperación de mi ambiente virtualizado, ¿sí? Se integra con Protector, se integra con mi virtualizador y me va a permitir recuperar de manera automatizada mi entorno basado en snapshots. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? Realiza justamente estos clones digitales, ¿sí? De manera casi instantánea. Recupera la infraestructura del virtualizador de manera aislada en todo lo que tiene que ver con la red, data stores. Puedo modificar la configuración de mi infraestructura al momento de la recuperación. Y me va a recuperar de manera automatizada en un ambiente aislado y seguro mi ambiente para podérselo entregar en un tiempo reducido a el equipo de seguridad informática que se va a encargar de realizar justamente la etapa de limpieza, ¿sí? Del entorno, de eliminación de la amenaza antes de poder protegerlo y devolver el servicio. Ahora, la ventaja de tener un esquema automatizado de recuperación como este me permite que pueda utilizar este mismo esquema para no solo certificar regularmente de manera sencilla, estos son jobs de recuperación, le doy play y me ejecuta toda la recuperación. No involucra grandes equipos ni mucho tiempo de inversión para poder recuperar el ambiente y armar la certificación. Lo puedo hacer todos los viernes si quiero. Y encontrar justamente estos cambios que se pueden ir produciendo en mi organización que impliquen ir actualizando todas mis políticas de protección, ¿sí? Lo puedo utilizar para probar actualizaciones, ¿sí? Lo puedo utilizar para levantar un ambiente de test y entregárselo a seguridad informática para que realice pen test. Lo puedo utilizar para probar nuevas aplicaciones antes de pasarlas a producción sobre un ambiente igual al de producción. ¿Por qué? Porque voy a estar accediendo justamente a estos clones digitales, que son los snapshots, pero sin la necesidad de copias, ¿sí? Siempre con un ambiente actualizado y con un bajo impacto, ¿sí? Y obviamente, en caso de un ataque de ransomware, voy a tener la habilidad de recuperarme de manera sencilla, de manera segura, y en un proceso que sé que está validado, que está certificado y absolutamente predecible. Eso es súper importante. En caso de un ataque de ransomware, poder saber cuánto tiempo voy a tardar en devolver el servicio, no solo a seguridad informática, sino el servicio final, es súper importante, ¿sí? Después tengo la posibilidad de incorporar servicios como el de CyberSense, ¿sí? CyberSense es un servicio también que se apoya en la utilización de los snapshots y que lo que hace es montar en un servidor dedicado, que dependiendo de la cantidad de información que necesite proteger,
estos snapshots y hacer análisis continuos sobre estos snapshots que yo voy a estar tomando regularmente de la información, ¿sí? Utiliza inteligencia artificial, machine learning, para poder detectar cualquier variedad de ransomware, ¿sí? Con una efectividad de más del 99,9%, ¿sí? Esto me va a permitir hacer una detección temprana antes de que lleguemos a la instancia de encriptación, ¿sí? Y en caso de detectar algún tipo de infectación, poder automatizar, obviamente, alguna recuperación. Entonces, estas dos herramientas que acabo de nombrar las puedo integrar, ¿sí? A mis ambientes, a mi infraestructura de virtualización, de réplicas, etcétera, y combinado con los snapshots, poder tener una infraestructura que me permita detectar de manera temprana cualquier tipo de riesgo, de amenaza, de ataque, pero también poder automatizar esa recuperación y hacerlo de manera segura y rápida antes de que pase a mayores, ¿sí? ¿A dónde tengo que apuntar? A un esquema que me permita tener una arquitectura que sea a prueba de balas, ¿sí? Donde yo pueda estar tranquilo de que si tengo un incidente catastrófico en mi sitio primario, pueda recuperarme en mi sitio secundario. Tener una solución idealmente que me permita tener un RPO y un RTO de 0. ¿Sí? Eso lo logro con una réplica del tipo activo-activo. Es una funcionalidad que nosotros en nuestro sistema de almacenamiento lo tenemos de manera nativa, ¿sí? Y nos permite ofrecer un acceso activo-activo a mis datos en dos sistemas de almacenamiento separados en data centers por hasta 500 kilómetros, ¿sí? A su vez puedo agregar esquemas de protección por snapshot con inmutabilidad, lo que llamamos Safe Snap, en el sitio primario, en el sitio secundario o en ambos, ¿sí? ¿Y cuál sería el mejor escenario? Poder tener un esquema de un tercer data center, donde voy a tener una réplica asincrónica de mis datos, ¿sí? Y donde voy a poder tener mi esquema de recuperación. Puedo tener un vault que está aislado lógica y físicamente de mi infraestructura, donde me aseguro que no van a poder ingresar, y donde voy a poder hacer una recuperación segura, ¿sí? Basado en mis snapshots inmutables. Y si no dispongo de una infraestructura física, lo puedo hacer en la nube. Tenemos la posibilidad de desplegar nuestros sistemas de almacenamiento, ¿sí? El mismo sistema operativo con las mismas funcionalidades en cualquier servicio de nube y poder armar un Vault virtual, ¿sí? Estos son los escenarios ideales a los que debería de apuntar, ¿sí? Con todo lo que nombramos y con todas las herramientas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? En todas las capas que hablamos de protección, de gobernanza, de recuperación, en la parte de identificación de amenazas y en la detección, y cómo responder ante esos ataques, ¿sí? Todo lo que, como dijimos, nos marca el blueprint de NIST, tenemos cómo ayudarlos, ¿sí? Con el almacenamiento de bloques, de archivos, de almacenamiento de objetos, con servicios de data protection, ¿sí? Con las herramientas necesarias para poder hacer una recuperación segura, efectiva, rápida, predecible, hacer análisis forenses, poder armar ambientes de pentest o de testeo de manera automatizada, ¿sí? Herramientas para la detección temprana, herramientas de monitoreo, todo de manera segura y con
con nuestros sistemas operativos, con nuestros sistemas de almacenamiento de bloque, de archivo, de objeto, y con el respaldo de los servicios profesionales que tanto nuestros partners como nosotros de manera directa podemos dar, ¿sí? Así que la idea es que puedan tener su infraestructura, sus datos seguros y protegidos, ¿sí? Con nuestra ayuda. Bueno, si quieren podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. No sé si quieren levantar la mano, podemos abrir los micrófonos. Carlos, Hilde, si quieren ampliar algún tema. Gracias, Leandro. Por acá tenemos una que nos la compartieron en el panel de preguntas y respuestas. ¿Cómo ayudan las soluciones de Hitachi Vantara en protección de datos a cumplir con normativas y regulaciones en Latinoamérica, especialmente en la gestión de datos sensibles? Creo que entiendo a dónde apunta la pregunta. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos de objeto, ¿sí? Tenemos la posibilidad de detectar la información sensible almacenada y en función a eso aplicar políticas y restricciones de acceso. Por ejemplo, información sensible puede ser mis datos de seguro de vida, mis datos de salud, datos bancarios. Tenemos la posibilidad de entender el dato que está almacenado dentro del almacenamiento de objetos y en función a eso aplicar restricciones de acceso a esos datos específicos, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente lo que hablábamos, esto no solo en Latinoamérica, a nivel global, de la regulación del acceso a la información sensible de las empresas, ¿no? Que es una tarea bastante compleja. Entonces, si también se puede automatizar, siempre todo lo que se pueda automatizar, bienvenido. Y el almacenamiento de objetos me brinda esa posibilidad. No me parecen de manera automática. Ahí está. ¿Qué tal visible? Vale, si Necesaria alguien desea, nos levanta la manito ahí para participar y con gusto le abrimos el micrófono. Mientras, dale, Leo, ibas a decir algo. Luis, no, ahí estaba leyendo la pregunta de Luis. ¿Qué tal visible o necesaria puede llegar a ser una póliza de cyber? No sé si está haciendo referencia a una póliza que puede contratar una organización, un seguro ante un ataque, ¿sí? A una empresa, a una compañía aseguradora en caso de tener que responder económicamente o de tener que necesitar un respaldo de una respuesta económica ante un ataque, o si está haciendo referencia a la garantía de ciberresiliencia que nombré hace un rato. Si hablamos de la garantía de ciberresiliencia que nombré hace un rato, está asociado a los servicios profesionales que nosotros podemos ofrecer para asegurar a la organización poderse recuperar ante un ataque, que puedan recuperar los datos, ¿sí? Si bien todas las funcionalidades para protegerme y para recuperarme están incorporadas en nuestros productos, en los sistemas operativos de manera nativa o con herramientas adicionales como CyberSense o CyberVR, la única manera que podamos ofrecer esa garantía de ciberresiliencia, donde ahí el fabricante responde en caso de que la organización no pueda recuperar sus datos, está asociado a que nosotros seamos los encargados de definir justamente las políticas de protección, hacer la implementación de las políticas de protección con esquemas de snapshots inmutables, automatizar las recuperaciones. Entonces es una combinación, ¿sí? Yo pienso muy parecido, Leo, lo que acabas de mencionar. Es una combinación. Dependerá mucho de qué quieres proteger y cómo este esquema se va a aplicar. Es decir, el tema es proteger tu información de tal manera que no tengas que salir a eventualmente una recuperación por póliza, porque después de la póliza puedes recuperar lo tema económico.
que es prácticamente que las pólizas nos están cubriendo. Pero hay un tema más allá, el reputacional, el tema de tu operación como tal. No es únicamente el costo económico, la parte de dinero que nos afecta, es cómo esto nos impacta en el desarrollo de nuestra empresa y Exacto. cómo de ahí en adelante la parte de reputación, la parte de nuestros clientes que sigan creyendo a nosotros, de nuestros usuarios o de nuestros mismos proveedores, porque todo esto es un universo, empezamos a tener. Entonces, me gusta esa parte que dijiste, Leo, es un tema de saber balancearlo. ¿Qué es lo que estás protegiendo y qué es lo que quieres realmente tener en tu sistema? Ujú. Así es. Bueno, no veo manitos levantadas, pero por acá tenía una que me escribieron por interno y me decía, bueno, tú lo explicaste, Leo, explicaste la parte que efectivamente Hitachi ofrece protecciones en nube y en sitio. Me preguntan un poco, amplíanos más cómo es ese mundo híbrido, cómo yo, si ya tengo ciertas soluciones con X fabricantes, cómo ese mundo, tanto en la parte nube como en la parte on-premise, Hitachi empieza a tener esa posibilidad de ser hiperconvergente, de cómo empezar a dar soluciones que aporten a un esquema que ya existe. Sí. Una de las características del sistema operativo del almacenamiento de bloque de Hitachi es que lo podés desplegar en cualquier servicio de nube. Está disponible en el marketplace de Amazon, de Google y de Azure. ¿Cuál es la ventaja? Yo voy a poder desplegar un sistema operativo virtual de Hitachi en cualquier servicio de nube y utilizar las mismas funcionalidades que tengo en mi arquitectura on-prem. Entonces, de esa manera voy a poder tener, por ejemplo, una base de datos o el servicio que sea en mi arquitectura on-prem, haciendo una réplica asincrónica hacia un servicio de nube, ¿sí? Eso lo puedo usar también para una migración a la nube. Yo me quiero llevar un servicio a la nube, lo puedo hacer de esa manera. O repatriar algún servicio, ¿sí? Que eso es algo que estamos viendo mucho. Hubo como una movida muy grande de las empresas de nos llevamos todo a la nube, porque no quiero tener más CAPEX, y se dieron cuenta que en realidad era bastante engañoso y que el servicio de nube no es tan barato. Hay muchos costos ocultos y es muy difícil eh, necesita de mucha gestión para poder mantener un costo bajo, ¿sí? Y es muy fácil que eso se dispare. Una máquina que no se apagó, un sistema que incorporó nuevas funcionalidades y cambió la cantidad de cómputo que utilizo o la cantidad de datos que bajo, porque almacenar en la nube es barato. Lo caro es traer la información, acceder a la información, bajar esa información. Entonces muchas veces no se tiene en cuenta eso y se disparan los costos. Y ahí hay que encontrar un equilibrio. Es muy común que un servicio nuevo nazca en la nube porque es súper sencillo de deployar, no necesito infraestructura, lo disparo en un rato, pero una vez que eso crece, se afianza, probablemente lo tenga que repatriar. ¿Cómo lo repatrio fácilmente? Bueno, una manera es hago el despliegue sobre almacenamiento de bloque en cualquier servicio público con el sistema operativo de Hitachi, y cuando lo quiero bajar al on-prem, hago una réplica asincrónica hacia el on-prem. O inclusive podría repatriar servicios que nacieron en almacenamiento nativo de bloque de Amazon, por ejemplo, y con el sistema operativo de Hitachi deployado en Amazon, puedo virtualizar esos volúmenes, ¿sí? Y hacer una réplica al on-prem, a un sistema físico de Hitachi, de un almacenamiento de bloque de Amazon. Con el adicional de compresión, con el adicional de las funcionalidades de snapshot, ¿ok? Entonces, puedo combinar todas esas funcionalidades para armar un esquema híbrido, que es a donde están yendo todas las empresas. Ok, ok. Mira que precisamente Leo, por acá por interno también, uno de nuestros comerciales me comparte, Carlos Borges, que está ubicado en Bogotá.
me comparte una pregunta que le acaban de hacer y muy enfocada en lo que acabas de mencionar. Está muy relacionada con la última. Hablábamos de cómo Hitachi Vantara nos apoya en ese mundo híbrido y lo acabas de exponer. Hay estrategias tanto para lo híbrido, para lo local, de cómo también utilizar sobre plataformas existentes. Y más o menos es muy parecida, la leo, te la voy a complementar ya para Dale. darle cierre. Y nos decía, miren, eh, cómo asegura la consistencia y portabilidad de los datos protegidos en entornos híbridos y multicloud, que es algo que ya nos avanzaste un poco con la pregunta, pero complementaban con algo, evitando bloqueos de fabricantes. Exacto. Quisiera que nos ayudes ahí a entender un poco la pregunta y también a poder darle una respuesta. En los sistemas de almacenamiento de bloque de Hitachi tenemos la posibilidad de virtualizar sistema de almacenamiento de otras marcas. ¿Qué quiere decir virtualizar? Yo puedo agarrar un sistema de almacenamiento de la competencia y los volúmenes que tiene presentados a los servidores, remapearlos y presentárselos al sistema de Hitachi, al sistema de almacenamiento de bloque Hitachi. Y este hace una representación al host original de esos mismos volúmenes, de esos mismos datos. Entonces el almacenamiento de bloque de Hitachi haría como de gateway. ¿Ok? Y podría tener la posibilidad de agregar otro almacenamiento Hitachi remoto y hacer una réplica de datos que no estaban originalmente en un almacenamiento Hitachi, pero que hoy voy a replicar hacia un almacenamiento Hitachi o hacia un servicio de nube. ¿Sí? Y también puedo utilizar esa funcionalidad para una migración no disruptiva. Una vez que yo tengo virtualizado esos datos, internamente en el almacenamiento de bloque Hitachi puedo hacer una copia en caliente de discos externos al almacenamiento interno del sistema de bloque. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Sí, muchísimas gracias, Leo. Yo, Y hola. yo tengo una pregunta, Ujú. Leo. Existen múltiples software de replicación, lo que hace necesario un tema consultivo para acompañar a nuestros clientes y llevarlos a una solución integrada, o sea, una solución completa. ¿Tú tienes algunas recomendaciones acerca de esos software de replicación? ¿Habrá unos que funcionen mejor que otros? ¿O la idea es buscar como la necesidad específica del cliente para acomodarla a ese software de replicación? Bueno, justamente lo que trato siempre de empujar es evitar la replicación por software y apoyarnos en la replicación por hardware, como les contaba hace un rato, a nivel de controladora de los sistemas de almacenamiento, porque me va a independizar del tipo de servicio que tenga arriba, me va a brindar un servicio mucho más confiable, mucho más eficiente, ¿sí? Donde yo simplemente voy a armar grupos de consistencia de los volúmenes de datos que necesito replicar y delego en el sistema de almacenamiento esa tarea, ¿no? Que sé que lo va a hacer de manera mucho más efectiva y confiable que cualquier software de replicación que pueda poner. Y la relación costo-beneficio en ese caso, porque pienso que si hacemos replicación de hardware podría ser más costoso. ¿O hay algún No, al tipo de contrario. ejercicio que podamos hacer, exacto, que llevemos al cliente a sugerirle una No, al contrario. Por replicación? lo menos nosotros tenemos un esquema de licenciamiento súper sencillo. En los sistemas de almacenamiento de bloque, los equipos vienen con todo el licenciamiento necesario para tener todas las funcionalidades nativas sin restricciones. No hay límites de capacidad, no hay límites de funcionalidad. No es necesario pagar nada adicional, no hay ningún costo oculto. No me importa si te vendo un equipo con 10 teras o con 100 o con un peta. Las licencias están disponibles, no varía el costo, ¿sí? El costo está asociado a
a la capacidad, a la cantidad de datos, de discos, por decirlo de alguna manera. Después, si vos querés replicar 100 gigas, 1 tera o 1 peta, me da igual. O si querés hacer snapshots solo de tu core, o de los datos más críticos, o de todo. Lo que va a variar va a ser el sizing. Por ejemplo, si yo tengo 120 teras de información, pero lo crítico son 10 teras, bueno, armo mi esquema de protección de 10 teras y voy a tener que calcular el espacio necesario para snapshots por 10 teras. Si yo quiero proteger los 120 teras, voy a tener que calcular el espacio necesario para snapshot de los 120 teras. A veces es considerable y eso va a depender de las políticas de protección y recuperación que ponga. Y de retención, quiero decir. Si yo tengo una tasa de cambio diario del 10%, que la media está entre el 5 y el 10%, y tengo 100 teras de información, mi snapshot va a consumir 10 teras por día. Si yo ese snapshot me lo quiero guardar 10 días, son 100 teras. ¿Qué quiere decir? Al final del día, para poder proteger con snapshots 100 teras y poder guardar esos snapshots 10 días, ¿cuántos necesito? 200 teras. ¿Ok? Entonces va a depender de eso, la capacidad. Pero después, todo lo que es políticas, todo lo que es licenciamiento, herramientas, está todo incluido, no hay diferencia de costo. Que sí es muy común que en todo lo que es software, los costos estén asociados a las capacidades. Ok. Gracias, Leo. Y bueno, Perdón, una última pregunta. vale, Carlos. Y de verdad, Leandro, muchas gracias, que muchas veces nuestros clientes nos preguntan como más detalle de todo lo que explicabas de los mecanismos de inmutabilidad y cómo hace, pues, digamos, un fabricante para que funcione, digamos, esa posibilidad de que ante un ataque de ransomware, pues definitivamente la información que estoy guardando no sea de ninguna manera vulnerada. Y si adicionalmente, ya que tienes este último slide aquí, aún también le preguntan a uno por las bóvedas, pues como el detalle de por qué una bóveda, a pesar de que la tienes conectada, digamos, no se ve afectada por un ataque de ransomware y se vuelve pues en esa herramienta tan poderosa para lograr la recuperación frente a un desastre, bien sea generado, como lo mencionabas ahorita, por temas personales o de equivocaciones en la configuración o precisamente por un ataque. Te agradecería mucho ahí con eso. Perfecto. Cuando hablamos de bóvedas o de Cybervault, un término que vas a escuchar nombrar mucho es el famoso air gap. ¿A qué apunta con lo del air gap? Una separación real de la bóveda de mi entorno. ¿Ok? Estas líneas que ven acá, que son las que me permiten mantener una réplica asincrónica de mis datos con el interior de la bóveda, por decirlo de alguna manera, no es un canal que se pueda acceder, a través del cual se pueda acceder a los datos desde una capa de aplicación, digamos, ¿sí? Simplemente es un canal de réplica que está aislado, que conecta mi sitio principal con el interior de la bóveda. Después, voy a tener que tener definido la bóveda en un esquema de red separado del de mi organización. No tiene que haber manera de acceder a la bóveda salvo por infraestructura específica y dedicada a la recuperación, donde solo van a tener acceso los que tengan que tener acceso. Seguridad informática, el equipo de recuperación y nadie más. Entonces, ante un incidente, para poderme recuperar, tengo que acceder a través de otra infraestructura, ¿sí? Que no puedo acceder desde mi infraestructura expuesta,
para ejecutar la recuperación, ¿sí? Y voy a realizar todo el proceso de recuperación, de análisis, de diagnóstico, etcétera, dentro de la bóveda. Y después, si es necesario, puedo hacer la publicación de ese servicio para devolverlo, o puedo hacer una réplica inversa y recuperarme en el sitio secundario y mantener el primario como evidencia, ¿sí? Ahí ya se hablan distintos caminos de posibilidades de mi proceso de recuperación. Pero la bóveda está física y o lógicamente aislada. Es otra infraestructura. Muchas Súper gracias. bien. Y mira, Leo, que hay casi que sin leer la pregunta acabas de responderla con esta última parte. Nos preguntaba Rafael en el ejercicio, si me infecto por un ransomware y este comienza a replicar, ¿cuál es el resultado esperado? Para la replicación, perdón. ¿Genera alerta? ¿Aplica lo bueno y no lo malo? Y prácticamente lo que acabas de decir, cuando tenemos ese aislamiento, esa data inmutable, pues la réplica no debe ni está expuesta a una implicación sobre ya el Sí. evento que está sucediendo. Igual ahí me parece que Rafael está haciendo referencia a algo que nombré hace un rato, que tiene que ver con que los esquemas de réplica no me van a resguardar de un ataque de ransomware, justamente porque si se encriptan los datos en cualquiera de los sitios, se va a trasladar a través de la réplica esa infectación. Pero yo voy a tener un esquema de snapshots inmutables. No hay manera de que esas copias, de que esos snapshots sean modificados o borrados. Ni siquiera nosotros como fabricante podemos modificar o borrar esos snapshots inmutables, ¿sí? Donde voy a tener mecanismos de escaneo continuo y de alerta que me van a, CyberSense, por ejemplo, que me van a detectar justamente el ingreso de esa infectación. Cuando llegue, por ejemplo, algún inicio de encriptación o detecte algún patrón, algún malware conocido, voy a levantar la alerta y en ese momento, botón rojo, freno la operación y inicio los procesos de recuperación, ¿sí? Ya sea de manera granular, porque no llegó a expandirse el ataque y solamente necesito recuperar cierta información y lo puedo resolver fácilmente desde el snapshot y con una inversión de réplica, o si fue una infectación masiva porque falló otra cosa, hace una recuperación completa. Ok, bueno, ahí nos robamos un poquito más de los minuticos, un par de minuticos adicionales. Nos gusta que sigan en contacto con nosotros, que estén presentes. Muy interesantes las preguntas. Nelson por ahí nos dice que estaré atento mucho a nuestros contactos. Siempre es bienvenido su contacto, siempre va a ser nuestro equipo comercial liderado por Hilde como nuestro country manager, Carlos Borges en la parte ubicado en Bogotá, pero con cobertura a nivel nacional, al igual que María Cecilia, que está en Cali, y yo en Medellín. Estaremos muy atentos y todo el equipo, Hitachi, Vantara, ITS, estará muy atento de todos sus contactos, de todas las preguntas que nos pueden hacer. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias a todos por habernos acompañado y esperamos que esto no únicamente les amplíe el conocimiento, sino que también les permita revisar esos procesos de ese universo, como yo lo llamo, de la ciberseguridad, de su protección, que podemos nosotros, desde nuestras posibilidades técnicas y de consultoría, apoyarlos en cada vez tener esas brechas mucho más pequeñas, mucho más cerradas, menores vulnerabilidades y que estemos mucho más tranquilos. A nivel nacional tenemos todos una tarea muy fuerte para poder mejorar nuestras posturas de ciberseguridad. No sé si parte del equipo quiera decir algo adicional para darle cierre ya al evento. Yo lo único que quiero es dejarles un mensaje y es permítanos acompañarles en todo el proceso consultivo. Nosotros podemos acompañarlos desde la simulación, desde el análisis de brechas,
para acompañarlos en todo el proceso, en todo un círculo virtuoso de ciberseguridad que les permita operar tranquilos, dormir tranquilos y que sus organizaciones cuenten con un sistema de protección y de resiliencia activo, lo suficientemente audaz como para ir siempre más adelante que el hacker. Muchas gracias, de verdad. Interesantísimo que todos ustedes nos hayan podido acompañar todo este rato. Sé que sus agendas son complicadas, pero creo que estas charlas de valor que generamos pueden ayudar a que nuestras vidas sean mucho más tranquilas. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, los que todavía estamos ahí en línea, si abrimos cámara un ratico, nos gustaría mucho tomarnos un fotico. Estamos lejos, no estamos en el mismo espacio físico, pero siempre es bueno que quedemos cerca, al menos en esta imagen, y podamos compartirla con todas las personas que siempre van a estar, a pesar de las distancias, muy cercanos en toda esta lucha, en este trabajo que hacemos conjuntamente para mejorar nuestra postura. Déjenme, yo busco por acá. Jolie, ¿me ayudas para hacer un plano con todas las cámaras que tengamos? Muchísimas gracias a todos, de verdad, muy amables por su espacio y su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy tímidos todos. Muchas gracias ITS, muchas gracias Leandro, que estén bien, buen día. Gracias a todos por el tiempo y las preguntas. Hasta luego. Gracias, hasta Dale, luego. muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Feliz día para todos. Buen día.